Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, me tengo que fijar, ¿no? Otra vez qué día de la, de la semana que es. Hoy es lunes 10 de abril del 2023 y estamos dando salud mental en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vamos a tomar ahora la clase 5B. Para responder algunas preguntas que hubo, el examen es el próximo martes, es de forma escrita, y cada uno lo rinde en el lugar de práctico, en el horario de práctico, a los que ha realizado los prácticos, cumpliendo las condiciones de asistencia que están previstas en el PTD. ¿Sí? Bueno, lo que habíamos empezado a hablar es, en la clase 5A, es sobre la memoria. Habíamos dicho Profe, disculpe. Sí. El tema de hoy entraría también en el parcial, ¿no? Claro, No, la semana que viene, en el lunes, justamente 17, hacemos repaso. En el teórico hacemos repaso Bien, para el perfecto. parcial. Entra de nada, entra lo de la clase de hoy, porque el lunes vamos a hacer repaso, ¿sí? Para el parcial. Y cada uno va al parcial en su respectivo lugar de práctico. Muy bien. Bueno, vamos a pensar justamente, vamos a retomar el tema de la memoria, ¿no? El tema de la memoria, que los hago coanfitriones otra vez para que ustedes puedan manejar en marco. Bueno, ya estás como coanfitrión, me parece, sí. No les quedaría un trabajo práctico por ver, porque la semana que viene vamos a dar repaso. Entonces, a ver, sí, les quedaría un trabajo práctico, les va a quedar un trabajo práctico para ver, pero estas preguntas sobre la 5A y 5B se van a incluir con el teórico, sí, se van a incluir por el teórico, no por el trabajo práctico, sí, van a tener que, bueno, como hacen siempre, ver los videos, trabajar entre ustedes, como preparan siempre el trabajo práctico, pero no van a tener ese trabajo práctico, sino que se van a sumar justamente algunas preguntas, porque estas preguntas que nosotros ahora, yo retomé en el 5A, en la clase de 5A, tienen que ver con algunas cuestiones que no habían quedado planteadas con respecto, nos parecía que no habían quedado bien planteadas o que merecían una explicación mayor en relación a qué era lo orgánico, el psiquismo, la subjetividad, y etcétera. Y esas preguntas son importantes. Bueno, del parcial, mañana siguen hablando en el trabajo práctico, ¿verdad? Ahora no voy a contestar ninguna pregunta más sobre el parcial, ¿sí? Mañana, cuando vaya cada uno con su docente de trabajo práctico, van a responderles los correspondientes docentes de los trabajos prácticos cómo se va a tomar el parcial, ¿sí? Bien. Bueno, les quería dar, porque tenemos que dar lenguaje, memoria, afectividad, pensamiento y juicio, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero lo vamos a retomar, justamente como todas las funciones psíquicas, la psicosemiología, tienen que ver justamente con esta integración que se puede plantear desde el lenguaje, porque las alucinaciones ustedes no las oyen, las verbales no las oyen, las senestésicas no las sienten en el cuerpo, ni hay ningún mecanismo que ustedes puedan acceder al paciente si no es por lo que el paciente dice. Eso tiene el campo que nosotros les estamos planteando de la salud mental. Todo es según cómo dice, lo que dice o lo que no dice. ¿Se entiende? Por eso la entrevista es el dispositivo mediante el cual es central, como les dije antes, con el ejemplo que les di clínico, de esa viñeta, como es la entrevista. Nadie
yo no tuve que ir a hacerle cuánto estaba la bilirrubina o ver cuánto CD4 tenía la paciente para poder advertir que era una encefalopatía por HIV. Entonces, porque ustedes imagínense que ustedes no van a ir a una consulta a un domicilio y van a llevar un laboratorio encima, y aparte no es necesario. Lo que tienen que ser necesario es ver la oportunidad de realizar estudios subsiguientes, ¿sí? Bueno, con respecto a la memoria, y a la memoria, a la afectividad, pensamiento y juicio, que es, ya lo estuvimos viendo, pero lo vamos a retomar más hoy porque ya lo hemos visto de alguna manera. Yo les quería dar un desarrollo que hace Lacan, que Lacan dice que para los procesos de entendimiento hay un instante de ver, ¿no? Un tiempo de comprender y un momento de concluir. Con las funciones psíquicas que estuvimos viendo, ustedes que estuvimos estudiando, ustedes tienen que entender esto, que hay un tiempo de ver, un instante de ver, un tiempo de comprender y un momento de concluir. Cada una de las funciones psíquicas que les dimos, de alguna manera, caben en estos tres, en esta forma que Lacan tiene de entender la lógica de nuestro pensamiento. Cuando les dije memoria, les dije que la definición de Beta, que es muy buena, digamos, digamos que la memoria justamente consta, voy a sacar el Henry un minutito de acá, que justamente la memoria es fijar, ¿no? Tiene una etapa de fijación, una etapa de retención y otra momento justamente de evocar. Y que los trastornos las alteraciones de la memoria también pueden ser cuantitativas o cualitativas, digamos, ¿no? Entonces ustedes tienen las amnesias, que es las cuantitativas son las amnesias, la hipomnesia, ¿no? Y las amnesias justamente pueden ser globales o parciales. Les había dicho que habitualmente son justamente parciales. Es muy difícil que alguien tenga una amnesia global de todo, excepto en cuadros orgánicos muy avanzados, y que porque sin la memoria, ¿no? De alguna manera, no somos quienes somos, ¿entienden? Porque les vuelvo a decir, la evocación es parte de la memoria, es parte de la memoria, pero está la fijación y está justamente el conservar o retener estos procesos. Por ejemplo, digamos, ¿en qué procesos les parece a ustedes que puede estar alterada la memoria? ¿En qué síndromes puede estar alterada la memoria? Alzheimer. ¿En qué? En el Alzheimer, muy bien, en el Alzheimer. Y el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, ahí me ayuda un poquito Hernán y Marcos, el Alzheimer se caracteriza, cuando yo era residente de psiquiatría, se caracterizaba justamente, ¿no? Por una particular forma, mira que está tan articulada a esto que estamos hablando, que es la afasia nominal, que es el olvido del nombre propio, ¿no? Y ahí ven como la afasia nominal, como olvido, ¿no? Nominal porque es del nombre, ¿no? De los sustantivos, ¿no? Ven como la expresión de la alteración de la memoria también se expresa en el lenguaje. Ven que no es que, digamos, ustedes van a tener una máquina para ver cuánto recuerda el paciente. Y, digamos, lo que hay digamos, las alteraciones pueden ser porque haya un problema, una alteración justamente en el momento de la fijación, o en el momento de la conservación, o en el momento de la evocación. ¿Qué les parece a ustedes cuando ustedes están cansados y tienen que memorizar algo para la facultad?
¿Les es igual fijar los conocimientos cuando están cansados o descansados? No, como dice Celina, no es lo mismo estar descansado que estar cansado, ¿verdad? Entonces la fatiga, por ejemplo, puede ser uno de los elementos centrales en donde la persona tenga dificultades en fijar el conocimiento. También hay otra clasificación justamente de la memoria que sí quiero que sepan, que es la memoria ante el trastorno de creo que es dificultad en fijación, claro, en fijar el conocimiento. Después, cuando van al examen dicen no me acuerdo, bueno, entonces la persona que le está tomando el examen, el examinador les dice, bueno, si no se acuerda, no sabe, digamos, ¿no? Lo que no se dice, no se sabe, como dicen los abogados, lo que está en el expediente, lo que no está en el expediente no existe. Lo que uno puede hablar, lo que uno no puede hablar es con lo que uno no cuenta. Les decía esto de memoria anterógrada, ¿no? Y memoria retrógrada. ¿Pueden comentarlo ustedes, Marcos y Hernán? Así yo justamente descanso un poquito. Sí, la memoria anterógrada sería lo que tiene que ver más que todo con la pérdida de la memoria de corto plazo, ¿no? Amnesia anterógrada, la ¿no? amnesia, perdón, anterógrada tiene que ver más con lo que es de corto plazo, y la amnesia retrógrada tiene que ver más con lo de largo plazo. En general, los pacientes estos que ustedes tomaban recién como referencia, que tienen amnesias, el Alzheimer, que empieza con más que todo con fenómenos de tipo de corto plazo, o sea, más anterógrados, y después, cuando el cuadro ya avanza más, ya tienen, digamos, deterioro, ya sea de la memoria anterógrada como la retrógrada, ¿no? Ahí sería un ejemplo de alteraciones. O sea, primero se empiezan a olvidar de cosas que uno les va diciendo, le cuenta ahora algo y enseguida se lo pregunta y no lo recuerda, y por último ya no se acuerdan de cosas de muy largo atrás, de muy largo tiempo atrás. Voy a decir algo cotidiano que ejemplifica lo que acaba de decir el doctor. El abuelo tiene una memoria bárbara para lo que pasó en 1960, pero no se acuerda lo que comió hoy. Eso de recordar fases de la vida pasada y no recordar lo que se comió, se estuvo hoy, habla justamente de que tiene amnesia anterógrada. Quiere decir que no recuerda lo más actual y sí recuerda cuestiones del pasado. ¿Por qué? Justamente, claro, memoria a corto plazo. ¿Sí? Amnesia a corto plazo. La memoria, ¿se entiende? Lo que estamos hablando es de amnesia, ahí está. Ahí vamos haciendo un poquito exactamente. Hernán, ¿querés comentar algo? Y simplemente esto de las amnesias anterógradas son dificultades en la consolidación de nuevos recuerdos, mientras que las retrógradas son dificultades en la evocación de recuerdos. Siempre el punto de antes o después está dado por ejemplo, un traumatismo, el agravamiento de un cuadro demencial, o sea, siempre ponemos el punto ahí, ¿no? Entonces decimos, después de un politraumatismo, bueno, antes del politraumatismo sería retrógrado, todo lo que viene, ¿no?, digamos, en la consolidación de nuevos recuerdos a posteriori del politraumatismo es anterógrado, siempre es en relación a ese punto. Una salvedad es que siempre que hablamos de este tipo de amnesias, hablamos de amnesias que refieren a memorias episódicas y semánticas, ¿sí? No hablamos de memorias motoras, por ejemplo. Vamos a ver que hay muchos cuadros en los cuales tocaba la guitarra. Bueno, puede tener una amnesia anterógrada, o sea, no va a poder aprender a tomar un nuevo instrumento, pero si previo a eso tenía la habilidad para tocar la guitarra, para manejar, esas memorias quedan conservadas. Entonces se habla siempre de dificultades en memorias episódicas o semánticas referidas al conocimiento del mundo, ¿no? En términos generales. Exacto, exactamente. También hay personas que tienen más facilidad son personas más memoriosas, por lo visto, que por lo oído. Se entiende, hay personas que tienen más memoria por lo oído que por lo visto. Yo quiero tomar, que en beta está como trastorno de la memoria, quiero tomar 3 o 4 alteraciones que quiero que ustedes sí conozcan.
Una es algo que se ve mucho en el alcoholismo y en cuadros demenciales. Vamos a definir lo que es demencia. Demencia es la pérdida progresiva, crónica e irreversible de las funciones cognitivas. ¿Se entendió? No es lo que la gente llama es un demente porque es un loco. Ustedes son médicos, van a ser médicos. Entonces, ¿qué es demencia? ¿No? El proceso crónico, progresivo, irreversible de pérdida de las funciones cognitivas. Ven que ahí alude bien a lo que sería el deterioro. Que ya les vamos a hablar de deterioro. Una cosa es el deterioro arteriosclerótico, ¿no? Que lleva a que las personas, digamos, puedan ir perdiendo funcionalmente a medida que va pasando su vida esta capacidad psíquica, y otras veces son procesos que después les va a explicar Marcos, digamos, en donde corresponden a qué diferencias hay entre las demencias arterioscleróticas y las demencias PIC o Alzheimer. PIC y Alzheimer, pero ahora no entra en este parcial, pero sí, esto no entra, la clasificación de las demencias, pero sí decir que la demencia es un cuadro crónico, progresivo e irreversible de pérdida o disminución de las funciones cognitivas. Habitualmente se dice paciente deteriorado. Paciente deteriorado es porque está entrando en un cuadro de demencia, que puede ser secundario a una psicosis o puede ser puramente orgánico por la edad y la cuestión arteriosclerótica. Un fenómeno que les quiero decir es algo que se ve en la expresión de cuando falta un recuerdo, quiere decir hay un olvido, y se llama fabulación de relleno. La fabulación de relleno es algo que van a ver prevalentemente en la guardia, en la urgencia o en el consultorio externo. El paciente se ve mucho en el alcoholismo. El paciente no recuerda con exactitud lo que le estamos preguntando, pero puede armar una fabulación con respecto a eso que le estamos preguntando. Puede entender cuál es la demanda de lo que estamos preguntando. Entonces, se le dice, sí, ¿a qué colegio fue usted, por ejemplo, no? Bueno, sí, era muy lindo, mi compañero se llamaba Perico, yo estaba en tal lado, sí, muy importante, pero está fabulando y está tratando de rellenar esa falta de recuerdo específico, que es, por ejemplo, un dato. Es también lo que se puede hacer en un examen en donde uno no recuerda un dato que se le está preguntando particularmente, y arman, y el que está siendo examinado arma como, por ejemplo, todo un relato sobre lo que no recuerda. Bueno, pero no recuerda el dato. ¿Se entiende? Entonces la fabulación de relleno es una situación que aparece, no sé, yo por lo menos la tengo bien asociada a lo que es los trastornos del alcoholismo, ¿no? Pero también puede aparecer en otros síndromes. Y les quiero decir algo que está en beta, que es algo que es muy interesante, que es el fenómeno de lo nunca visto, de lo ya visto, que es eso de, ay, me parece que esto no sé, me parece que ya lo viví. Eso es de lo ya vivido, ¿no? De lo nunca vivido, de lo ya visto o nunca visto. Son 4 alteraciones, de lo ya vivido, nunca oído o nunca visto o ya visto. Son situaciones que en general, dice Lacan, corresponde a despersonalizaciones o desrealizaciones que tienen que ver con las estructuras normales. Porque el paciente que sufre esto, ay, me parece que esto ya lo viví, me parece que esto pasa, y ahora lo conectamos con la afectividad, que esto ya pasó y se angustian. ¿Les ha pasado a ustedes o han visto en alguna película, que alguien les haya comentado? Muy bien, el déjà vu. El déjà vu es de lo ya visto, ¿sí? De lo ya visto. Esto me parece que ya lo vi. Y uno dice, ¿cómo lo vas a ver si nunca fuiste a Japón? ¿Cómo vas a haber visto esto y lo estamos viendo por primera vez? Son fenómenos de borde, se llaman en psicoanálisis, fenómenos de borde, que tienen que ver con la experiencia de lo nuevo, digamos, porque estamos muy sometidos a mucha información, y bueno, y aparecen estos fenómenos que se llaman de despersonalización, desrealización,
pero que tienen que ver en general con fenómenos dentro de la normalidad por fatiga, cansancio, mucha información. Fíjense que cuando yo les dije instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir, ahí vamos a ver las funciones que ahora estamos viendo, y también cuando vimos memoria les dije fijación, conservación y evocación. Piensen en la computadora, ¿no? Ustedes, si no ingresan el archivo, es porque está ahí, tiene un problema en la fijación. Fíjense cómo lo cibernético, inclusive ustedes tienen lo que es la memoria RAM operativa, me falta memoria. Ven cómo aparece esto en las computadoras, en donde uno dice, bueno, no encuentro tal cosa, como que no pueden evocarlo en la computadora, no pueden evocarlo en la computadora. ¿Pero por qué? O porque no lo guardaron, trastorno de fijación, o porque no lo conservaron, borraron el archivo, o porque no pueden encontrarlo, como cuando yo lo llamo a Hernán y le pregunto, no encuentro tal archivo, no pueden encontrarlo porque está archivado en otra área. ¿Se entiende? Entonces, hay algo del orden en donde si ustedes piensan cómo guardan, conservan y retoman los archivos de la computadora, van a entender algo del orden de cómo se fija, se conserva y se evoca el recuerdo en la memoria. ¿Quedó claro con este ejemplo? Bueno, quiero decirles también con respecto a la memoria que el psicoanálisis, y lo han tomado Freud, Lacan y los psicoanalistas que a ellos han seguido, digamos, tiene todo un tema con la memoria porque el olvido cumple una función, porque nosotros no podríamos estar recordando todo porque estaríamos en trauma permanentemente traumatizados por lo que está pasando. Entonces hay una función del olvido. Esa función del olvido que es fisiológica, ¿no? Esa función del olvido tiene que ver con, por ejemplo, elaborar un duelo, ¿no? Y no estar constantemente traumatizados si hemos sufrido un impacto o un dolor que ha inundado el aparato psíquico de una carga que el trauma se define así, como un momento de mucho impacto emocional, ¿se entiende? En donde el aparato psíquico, por decirlo de alguna manera, no puede elaborar, ¿no? Elaborar como si fuera una intoxicación. Si ustedes piensan una falla hepática y piensan en una intoxicación, por ejemplo, por medicamentos, bueno, hay algo de lo traumático, psíquicamente hablando, que tiene que ver con algo que uno no puede elaborar con su subjetividad, y esto le deja una marca que no puede olvidar. Por eso la gente dice, ¿no? Estoy traumatizada por tal cosa. Estoy traumatizada por tal cosa, ¿qué implica? ¿Qué implica? Implica que no ha podido funcionar la función fisiológica del olvido. Y también el olvido tiene que ver, justamente en psicoanálisis, con olvidar algo, porque eso tiene una significación que la persona prefiere no recordar o no tener presente. Entonces, lo olvida por un mecanismo inconsciente, ¿no? Olvida, no tiene a mano esa representación dolorosa. ¿Quisieran preguntar algo más con respecto, o agregar algo más con respecto a la memoria? Porque para decirlo así a grandes... Profe, Sí. yo no entendí una parte si se refería a memoria o a pensamiento. Perdón, ¿quién habla? Si ¿tenés cámara? Sí, Paula. Paula Tomaino, sí. Que si cuando hablabas de tiempo de ver, tiempo de comprender y tiempo de concluir, ¿era pensamiento o era memoria? Claro, Lacan justamente lo trata como tiempos lógicos de los procesos psíquicos. Yo les organicé, por ejemplo, cada función psíquica va a pasar también por estos tres tiempos. Los tres tiempos de la memoria son fijación, conservación y evocación. Pero todas las funciones psíquicas, ¿no? Las podemos pensar justamente en un tiempo del suceso, que sería el ver para Lacan,
una comprensión y una conclusión. Entonces tienen que ver más con el pensamiento, pero es algo que articula, que puede articularse con cada función psíquica. Porque, mira, Paula, te quiero preguntar algo. Vos estás evaluando memoria, ¿no? Y ahí vas a ver cómo justamente se está como articulando de una manera particular lo que es la función de la memoria y del pensamiento, y también de la atención, ¿me entendés? Entonces ahí justamente aparece en el lenguaje, el paciente va hablando, y ustedes, según la habilidad que hayan ganado, digamos, en la experiencia de la materia y en la experiencia clínica que ustedes tengan, van a saber qué es lo que van a preguntar específicamente para cada función psíquica. Pero cuando el paciente habla, pone en funcionamiento todas las funciones psíquicas. ¿Se entiende? Desde la atención, la memoria, la sensopercepción. No se podría como justamente hablar si no contribuyesen a esto las cuestiones que tienen que ver con todas las funciones psíquicas. ¿Quedó explicado o si no lo retoma otro profesor? Gracias por la pregunta, Paula. ¿Alguno más? Yo quería preguntar algo, profe, que también me dio una duda que me apareció antes cuando dijiste algo sobre la demencia, y ahora ella preguntando sobre los procesos cognitivos como la memoria y cómo se relaciona con otros, me hizo volver a tener la duda. En un momento cuando dijiste la definición de demencia, pérdida progresiva, crónica e irreversible de las funciones cognitivas. Ahora, si decimos funciones cognitivas, ¿alguna específica para hacer demencia? Porque tipo muy bien, es como está que... muy bien la pregunta, está muy bien. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Bueno, acá lo contestamos entre los tres. ¿Les parece que querés, Marcos, empezar o está muy bien? Y Hernán, está muy bien la pregunta, está muy bien. Están prestando atención, muy bien, muy bien. Hoy un criterio diagnóstico es que esté alterada la memoria como primer función cognitiva, al menos dos, dentro de esas dos, exclusiva, digamos, necesariamente la memoria y alguna otra función, que puede ser la atención, el funcionamiento ejecutivo, puede ser... el pensamiento abstracto. Náuseas, el juicio. praxias, ¿sí? El juicio, ¿sí? Pero necesariamente la memoria y alguna otra función. En el juicio, más. Cuando hay una demencia, se dice juicio debilitado. Ahora vamos a llegar porque es el juicio es la conclusión, ¿me entendés? Para Lacan. Entonces... Y también otra cuestión, por ahí como para completar digamos, el concepto, es, o sea, como para agregar y cerrarlo un poquito, es que este déficit, ¿no?, crónico, irreversible, genere, digamos, un deterioro en el funcionamiento previo de ese paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la persona tenía, no sé, una debilidad mental, y nació con un déficit y no empeoró, no es un demente. El demente es alguien que venía de una manera y a partir de un momento, ya veremos en la clase de demencia si eso puede ser de un día para el otro o la progresión más lenta, con más de tipo Alzheimer, de las neurodegenerativas, estaríamos hablando más de este tipo, pero digamos, también es una cuestión esa importante de ver, que hay un cambio con el funcionamiento previo. O sea, bueno, no es la misma persona que era antes, sino que a partir de este trastorno, de este deterioro cognitivo, se pierden las funciones psíquicas que tenía, digamos, en su momento conservadas. César, estudiantes, Sí. Tomando en cuenta tanto lo que decía Hernán como lo que decía Marcos. Cuando nosotros estamos evaluando, hay un campo que tenemos que, hay una valoración que no tenemos que perder de vista, que es, cuando las funciones no se desarrollaron, hablamos de insuficiencia. Cuando las funciones se establecieron y luego se perdieron, hablamos de deterioro. Entonces, si nosotros les preguntamos diferencia entre insuficiencia y deterioro, ustedes tienen que saber esto, que la insuficiencia es no haber logrado llegar a las funciones psíquicas, por ejemplo, memoria, pensamiento, juicio, las funciones cognitivas, que se puede ver en los trastornos
de las ya así llamadas oligofrenias, ¿entiende? De los débiles mentales. Yo algunas veces he dicho con un poco quizás digamos, de ironía, parece que esta persona, ¿no? Pero digamos, en el sentido de que no son pacientes, sino son personas que pasan de la insuficiencia al deterioro, porque nunca parece que se hubiesen establecido las funciones psíquicas, pero es un campo de la ironía, ¿no? Uno podría decir, hasta, claro, de ahí la importancia del control pediátrico, sí, así llamado desarrollo, no neurodesarrollo. Pero entonces, la insuficiencia de la función es cuando la función no se pudo establecer, y el deterioro es cuando, habiéndola tenido, la ha perdido. La demencia es que, habiendo llegado hasta determinado grado de normalidad de la función psíquica, quiere decir que le permitió vivir como normalmente, la empieza a perder. Es la pérdida, eso es el deterioro. Deterioro, ¿se entiende, no? Entonces, bien. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Yo, profe. Entonces, Yo es Iván. Sí. Dale, Iván. El deterioro está directamente ligado a la demencia. Para un poquito, que no te estoy viendo, pará. Ahí está, a ver, volvé a hablar, Iván, sí. Acá. Que te preguntaba si el deterioro está directamente ligado a la demencia. Sí, porque... para un poquito, sí, ahí te lo... sí, vamos a ver, puede haber deterioros transitorios, digamos, puede haber alteración, vos podés ver en menos una función transitoriamente, pero a eso no lo llamás deterioro, por lo menos yo lo llamaría así. Marco y Hernán, ¿qué piensan? Yo el deterioro lo pensaría como un deterioro crónico, progresivo, algunas veces reversible, pero cuando es demencia es irreversible. Es importante esto que dice María Clara, porque si no, por ejemplo, un niño es un afásico, y no podríamos diagnosticar una afasia en un niño de 2 años, digamos, que no haya adquirido la habilidad para la articulación del lenguaje, el entendimiento y la comprensión del lenguaje, ¿no? Es condición necesaria, por ejemplo, para diagnosticar una dificultad en el lenguaje, una afasia, por ejemplo. Acá pasa lo mismo. En estos pacientes tenemos que asegurar de que esas habilidades estaban conservadas, y por efecto, ya tal vez lo veamos cuando veamos demencias, ¿no? El tipo de etiología que pueden tener, a causa de ello empiezan las dificultades. Por eso hablamos de deterioro en diferencia a insuficiencia, ¿no? Una cosa es no ver, digamos, con la condición necesaria es haber adquirido esa habilidad, competencia o proceso como para poder hablar de deterioro. Y cuando te decimos deterioro progresivo, puede ser que en el transcurso, por ejemplo, de una enfermedad, hoy esté con con un trastorno en la memoria y mañana está con más fiebre porque es una enfermedad clínica que está cursando, por ejemplo, y esté peor, y vos digas, bueno, tiene una alteración mayor, pero vos sabés que lo va a recuperar, o un estrés postraumático, o un estrés quirúrgico, ¿me entendés? En donde el paciente esté desorientado, que esté con baja, no pueda recordar, por ejemplo, ir a ver un paciente que estuvo internado, o que estuvo operado, y que esté con hipoxia, y no recuerda, tiene una amnesia anterógrada. Pero vos sabés que lo va a recuperar. Uno se da cuenta en las interconsultas que lo va a recuperar. Entonces está en ese sentido, uno podría decir deteriorado con lo que fue antes de ayer, antes de que tuvo el episodio agudo. Pero yo reservaría la palabra deterioro para más lo crónico. ¿Estás de acuerdo, Marcos y Hernán? Sí, Sí, definitivamente sí. Sí, tal cual. Y yo creo que también ahí podríamos también pensar en los deterioros que no tienen que ver exclusivamente con los cuadros demenciales, porque todos nos vamos a deteriorar en algún momento, ¿no? Y hay enfermedades, por ejemplo, no sé, padecimientos como la psicosis, esquizofrenia, que cursa, es digamos, la patología mental con más deterioro, que no necesariamente todos los pacientes que tienen esquizofrenia terminan siendo dementes.
¿no? Porque esto también es algo que, bueno, tal vez más histórico, que se le llamaba demencia precoz, porque Bueno, antes... pero no lo pero vamos bueno, a, no lo, no lo vamos a tomar, pero no pero lo digo, vamos a incluir en este parcial, porque lo vamos a, en lo esta vamos a ver parte después, de lo la vamos a ver clase. después. Pero Porque, está bien. por eso les dije, vamos a tomar las demencias que dependen, que por el paso de la edad, o el deterioro arteriosclerótico, o lo que correspondería, porque ustedes lo preguntaron, ese deterioro progresivo, crónico, irreversible que da. Ya vamos a ver que hay cuadros psiquiátricos específicos que producen demencia. Por ahora tienen que entender que la palabra demencia puede corresponder a cuadros previos no psiquiátricos, como son los orgánicos, y pueden corresponder a cuadros psiquiátricos que veremos más adelante cuando veamos la diferencia entre otros cuadros. Por ejemplo, esquizofrenia, paranoia, síndrome delirante, pero ahora no lo vamos a tomar. Por lo menos ahora les estamos mostrando la alteración en la función. ¿Ha quedado claro esto? Se llaman, ¿te acordás, Marcos? No sé si se siguen llamando, ¿no? Pero demencias besánicas y no besánicas, digamos, las que son justamente, decíselos, Marcos. Sí, en realidad ahora como las clasificaciones más nuevas de demencia lo toman como degenerativas y no degenerativas, que es un poco la más actual. Las degenerativas sería Alzheimer, bueno, no quiero irme porque si no también Claro, por nos eso. entusiasmamos y hablamos de demencia, pero pero básicamente no degenerativas vendría a ser lo que es la aterosclerótica, o sea, la vascular y un traumatismo y todas esas. ya les vamos a explicar eso cuando veamos demencia, Claro. pero por ahora tienen que ver esto, que justamente la dimensión de la memoria tiene que ver con esto. Y esto que les digo, en el campo de la neurosis, de la normalidad, el olvido, ¿no? El olvido tiene que ver muchas veces con la expresión de un deseo. Ay, me olvidé que tenía que ir a tal reunión. En realidad no quería ir y me olvidé. Apareció como una amnesia. Pero en realidad esto es lo que descubre Freud, que hay una función del olvido que tiene que ver con la función, digamos, de que no aparece, o tengo que llamar a una persona y no me puedo acordar el nombre, porque ahora pocos recordamos todos los números telefónicos como antes. Como tenemos tantos contactos, aparece el multitasking, entonces nosotros marcamos, bueno, ¿cómo se llamaba fulana? De apellido no me acuerdo, pero de nombre Mariana. Buscamos Mariana, ya tenemos un dato e ingresamos al sistema. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ahí es el punto en donde, pero si yo no me acuerdo ni cómo se llama, por algo significa. Y eso también puede ser los trastornos de memoria que tanto le importaron a Freud y sobre los cuales trabajó, como les expliqué en el caso de Signorelli, tienen que ver a veces en el campo de la normalidad con estos deseos, tendencias inconscientes que hacen que en el campo de la memoria se olvide algo, ¿sí? Bueno, con respecto a la afectividad, ¿no? Ahí en beta, la definición es el engranaje que impulsa la vida psicológica, ¿no? Y plantea algo que ya lo vimos en psicología comunitaria, social e institucional, que eran el principio de placer, ¿no? Toma la afectividad como planteada entre dos polos, entre el placer y el displacer. ¿Se acuerdan que lo vieron en psicología o no se acuerdan nada, hablando de la memoria? No lo recordaba de psicología, profe, yo. Igual me voló la cabeza. Y bueno, si habíamos dicho justamente que Freud lo que descubre en 1920 es que hay un más allá del principio del placer. Entonces yo les expliqué que el principio del placer es justamente ¿qué es el placer? El sentir una descarga, una tensión. Entonces, cuando la actividad que Freud describe particularmente es la dimensión, por ejemplo, de cuando el niño tiene hambre, ¿no? Y come, hay una disminución de la tensión por la ingesta de comida. Entonces ahí hay una experiencia de placer. Entonces, ¿cómo se define el displacer? Por un aumento de tensión, dice Freud. ¿Y cómo se define el placer? Dice Freud, por una disminución de la tensión. El orgasmo es una función clásica, digamos, el orgasmo en su procedimiento tiene que ver con eso. Hay una tensión sexual
que disminuye en el punto en donde aparece la función, lo que es la experiencia, la vivencia del orgasmo. Entonces ahí tienen ustedes la vivencia de placer y de displacer, planteadas así. Por ejemplo, experiencias de displacer, antes dijimos, para la memoria, todo lo que tiene que ver con el trauma. Ven cómo tiene que ver con la carga. Tiene un fuerte contenido económico que no ha perdido durante muchos años. Es solo Lacan el que replantea la teoría económica en Freud de una manera particular llamada goce, pero que lamentablemente no alcanza el tiempo para explicársela, pero la dimensión de la afectividad por el lado de lo placentero tiene que ver con cierta descarga, y con lo displacentero con cierta carga o tensión. Y ahí hay algo que en Beta tienen que entender, que está planteado desde otro esquema conceptual, referencial y operativo que el de nosotros, que plantea la afectividad tiene un origen común en el instinto. No es así. Nosotros no consideramos al instinto porque el instinto es animal. Nosotros lo que consideramos es la vida pulsional, que definimos en psicología comunitaria, social e institucional como justamente que es la pulsión. La pulsión es, para Freud, un concepto límite, por eso antes le hablaba del cuerpo erótico, entre lo orgánico y lo psíquico. Acá tienen otra gran definición de lo que puede entenderse como lo psíquico. Freud dice, ¿qué es la pulsión? La pulsión es un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, y plantea pulsiones, digamos, en sus diferentes dimensiones. Una pulsión oral, una pulsión anal, a las que Lacan le agrega dos más, ¿no? Y cómo se resuelve esta tensión, esta pulsión oral y anal en el estadio fálico, que tiene que ver con el procedimiento que ustedes vimos y que llamamos complejo de Edipo, en donde hay algo del orden de lo anal, cuando le hablamos del oral, lo primero que es el niño. Vieron que hay una cita que toma Eva Perón, que dice, ahí donde hay una necesidad, hay un derecho. Bueno, ustedes tienen que entenderlo con Freud, allí donde hay una necesidad se va a asentar algo de la pulsión. Para Freud eso se llama apoyatura o anaclisis. Primero se tiene el reflejo de la succión, porque eso es necesaria para la vida. Eso es lo orgánico. ¿Ven el ejemplo? Ahí también se ve muy bien cómo sobre algo que aparece como orgánico, aparece un placer suplementario. Y ahí aparece la dimensión del gusto, de la pulsión oral. Y esa pulsión oral tiene como objeto el pecho, y como fuente la boca. Por eso es pulsión, no es instinto. Lo anal es lo mismo. Lo anal es, digamos, podemos pensar dos fases, nos enseña Freud en lo anal. Primero hay un placer justamente por expulsar, y después aparece un placer por retener. Entonces, el niño al principio, digamos, se hace pis y caca en los pañales, porque ni se da cuenta, hasta que empieza a descubrir que tiene un placer por hacer pis o para hacer caca, ¿sí? Y después empieza a justamente percibir que hay un placer en retener, y ahí es donde las madres o el que cumple función materna, paterna, les enseña el control de esfínteres. Entonces hay chicos que cuando cumplen están aprendiendo el control de esfínteres, digamos, retienen mucho porque ahí hay un placer agregado. Entonces, y después lo fálico, que tiene que ver con la diferencia sexual anatómica, y también ahora lo podemos entender en estos tiempos en los que estamos transitando, somos sujetos de nuestra época, en donde esta diferencia es sexual y anatómica, y también es una diferencia que tiene que ver con las posiciones en el decir que implican la sexualidad. Entonces, eso de beta, de instinto, lo corregimos porque, ¿por qué? Porque beta está hablando desde una posición, desde un esquema conceptual y referencial diferente al que nosotros estamos hablando. Entonces, la vida afectiva, que tiene que ver con el placer y con el displacer,
y la pulsión como ejemplo paradigmático de lo que es un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, y ahí entendemos lo psíquico como lenguaje, es porque tiene la definición de Lacan, que también la dimos en Psicología Comunitaria, Social e Institucional, en donde la pulsión se define como el hecho del eco del decir en el cuerpo, digamos. Hay palabras que nos producen determinadas, las palabras son las que nos generan nuestra tendencia, las palabras con las que somos definidos, las palabras con las que somos hablados, las palabras con las que somos educados. Ven cómo ahí somos esos sujetos, esa especie parlante, no somos una especie de los instintos, somos especie parlante, parletre, le dice Lacan en francés, somos seres, parle es hablar y être es ser, ¿no? Somos hablantes ser, somos sujetos de ese lenguaje que hasta, y siempre nos condicionan nuestras tendencias que entendemos como más orgánicas. Profe, Bueno, ¿puedo hacer después, una pregunta? Y sí, no pregunto claro. más, ¿eh? No, está muy bien, si las clases están para que pregunten. Bien. Leyendo el beta sobre la afectividad, hay una parte donde llega a los polos del placer y del displacer. Y cuando hace la introducción de la afectividad y cómo esta es una cuestión energética que encasilla, ¿no? Encamina. Económica es sinónimo de energética. Bien, perfecto, económica. Él lo explica cómo va a, digamos, no sé, no es filtrar, pero digamos, encaminar o generar tendencias para el pensamiento y otros procesos cognitivos, porque es como que la afectividad va transversal o algo así, por ahí lo entendí yo. Mi pregunta es, cuando él habla o cuando se nombra sobre la personalidad y que los núcleos de la afectividad están muy cercanos, no sé cuál está dentro de cuál, porque hasta ahí llego y por ahí va a ir la pregunta, dice que determinan cómo nosotros vamos a encaminar hasta nuestro temperamento, digamos, nuestra forma de ser en la cotidianeidad. Si yo soy una persona que soy más ansioso es porque estoy más del lado del displacer, porque quiero mantener todo, digamos, de una manera estructurada. Y después hay gente que está en el polo del placer, pero ¿eso se pasa? ¿Es alguien, digamos, uno está encasillado en ese polo o a veces estás en un polo y a veces en el otro? No. A ver. A ver cómo puedo, porque entender la pregunta es también un gran trabajo. No sé lo que entendieron Marcos y Hernán. Digamos, la tendencia, digamos, la afectividad tiene en sí misma como un concepto, una dimensión energética de sobrecarga que es displacentera y de descarga que es placentera. Y en eso él toma el núcleo que él llama instintivo y nosotros le decimos pulsional, lo llamamos conceptualmente pulsional. Eso marca las tendencias que acabo de decir, las pulsiones como acabo de decir, ¿no? Ahora bien, la afectividad siempre, digamos, y en cada una de las personas, sea como fuere esa persona, va a tener vaivenes de placer y displacer. Vamos a tener momentos de angustia, ¿no? Y momentos de felicidad. Pero bueno, uno podría decir, de alguna manera, no, digamos, uno le sigue a otro, digamos, nunca vamos a estar, bueno, en momentos de más placenteros que displacenteros. Por eso yo le cité el trabajo de Freud, de Más allá del principio del placer, en donde, bueno, el hecho de cuándo se está bien y cuándo se está mal viene desde Aristóteles en adelante. Hay un texto de Lacan que se llama La felicidad en Aristóteles y en Freud. Imagínate que es imposible, es absolutamente imposible que eso lo planteemos ahora acá, pero me parece que por lo menos en prolijar la forma de la pregunta. No sé, Marco. ¿Puedo preguntar otra vez, por así decir? Porque creo que recordé algo del texto que dice que
las personas que pasan más tiempo en el polo del displacer generan pensamientos no altruistas, pensamientos más egoístas, pensamientos más estresantes para que su estructura psíquica y de responsabilidades esté sostenida, por así decirlo, y la gente que está en el lado del placer va a tener como una tendencia a que ese placer esté más... no sé, no creo que hasta ahí llego con, con la comprensión de lo que A leí. ver, bueno. Es como que los estructura. Sí, yo quiero decirte una cosa. La afectividad es una, digamos, la afectividad en psiquiatría es una función psíquica. Es una de las funciones psíquicas. Digamos, si lo tomamos de diferentes teorías o de la teoría psicoanalítica en particular, habría muchas salvedades para hacer, a entender, por ejemplo, digamos, entender digamos, qué es el masoquismo, etcétera, etcétera, pero que no viene por lo menos a esta dimensión de la clase. El pensamiento está, de alguna manera, influenciado por la afectividad, como todas las funciones psíquicas entre sí. No te diría que, me parece que no es oportuno que te quedes como que los que son felices piensan bien y los que están tristes o mal piensan mal, porque es un poquito, me parece, esquemático, si lo plantea así. No sé, Marcos y Hernán, qué pueden decir con respecto a la pregunta, o si yo la he comprendido bien la pregunta. Sí, yo entiendo también más o menos que la pregunta venía por ahí, César, creo que está resuelta. Esto de la primera parte, claramente, o sea, uno puede tener, digamos, afectos placenteros y displacenteros, no hay una única condición en una persona, ¿no? Eso es así. Y después la de los pensamientos creo que también es como pensarlo bastante reduccionista desde esa manera. No mucho más Mirá, para ahí en beta, no sé, Hernán, si querés agregar algo, pues ya estamos como pasados la hora, ¿no? No pudimos ver ni pensamiento y juicio, pero Perdón, sí. profe. No, Profe. está bien, para eso están las clases, está bien. Decir, porque estaba buscándolo y ahí, Hernán, si querés agregar algo con esto, porque encontré una cita de beta que por ahí puede aclararnos algo. Sí, no necesariamente. Tal vez lo que dice César viene un poco de algunas tradiciones más cognitivas que hablan de cómo algunas emociones generan sesgos perceptivos, pero me parece que también, como dice María Clara y Marcos, es reducir, tal vez, es una visión muy lineal y muy reduccionista, así que tal vez viene por ahí, no sé a qué texto referías cuando lo comentabas. Mirá, cuando él dice contenidos afectivos y habla de los afectos, dice en el displacer priman las emociones primarias, no, en el displacer de miedo y cólera. ¿Ustedes qué otra cosa podrían decir? Ansiedad, angustia. Para el psicoanálisis, por ejemplo, el afecto de la angustia es un concepto central dentro de la clínica psicoanalítica. Es un concepto central, la angustia. Bueno, también podríamos pensar la angustia desde de los conceptos de la angustia desde los existencialistas hasta ahora, no da como para eso, pero uno puede pensar miedo, cólera, ansiedad, angustia, son diferentes aspectos displacenteros, ¿sí? Él toma pesimismo, etcétera, etcétera. Y lo que toma como placenteros, digamos, plantea el amor, la alegría, la satisfacción y el optimismo, digamos, ¿no? Eso me parece que son las cuestiones, no les vamos a tomar sentimientos y pasiones porque eso implicaría otra dimensión importante. Lo que sí les quiero decir como último es que también hay cuestiones digamos, alteraciones de la afectividad que tiene el sufijo timia, que son alteraciones cuantitativas y que corresponden a hipotimia e hipertimia, pero con una salvedad importante. La hipertimia puede ser placentera o displacentera, porque si no, quiere decir, una afectividad exaltada puede ser de gran alegría, de gran placer, y lo llamamos, en psiquiatría se llama manía, y
puede ser de gran tristeza y estar acompañados de sentimientos pensamientos de autorreproche, daño y estar muy tristes. Entonces, cuando la hipertimia la plantea como una exaltación de la afectividad, que puede ser placentera o displacentera. Entonces, la placentera toma la manía y como displacer, la depresión y la hipertimia puede ser placentera o displacentera. Y después toma la hipotimia, que es disminución del potencial afectivo, pero eso de la hipotimia lo vamos a ver cuando veamos psicosis y justamente las psicosis en su aspecto crónico. Por ahora tienen que saber hipertimia displacentera como hipertimia placentera. Y después las alteraciones cualitativas, yo les voy a dar solamente de las que planteé acá, porque después las vamos a ver otras, labilidad y ambivalencia. La labilidad afectiva. Seguí Marcos y Hernán un minuto, por favor. Sí, la labilidad afectiva son los cambios bruscos en el humor, cambios bruscos, repentinos, sin una causa, digamos, justificable, ¿no? El paciente, digamos, está hablando está hablando, de repente contando que algo que lo pone triste, llora, se angustia, y de golpe empieza como a reírse de otra situación, o, digamos, sin justificación, ¿no? Cambia mucho, digamos, eso. Y después la otra, que era la ambivalencia, son los sentimientos como opuestos o contrarios, ¿no? Que se pueden dar en la misma persona, como por ejemplo, no sé, el amor y el odio es uno de los ejemplos. Pero Bueno, esas dos habías marcado. Exactamente, que desde la psiquiatría se toma como una alteración o patología, y desde el psicoanálisis siempre entendemos que el amor y el odio son la cara de un mismo afecto, pero digamos, siempre los sentimientos son ambivalentes. Para el psicoanálisis, para la psiquiatría diferencia más cierta particularidad que aparece en la psicosis, que lo vamos a ver en otra clase. Y en esto de la labilidad afectiva es interesante también verlo porque se ve mucho en el alcoholismo esa sensibilidad extrema. Ay, bueno, te regalé un llaverito que tiene, no sé, ay, qué emoción me produce, bueno, que es típico también de ciertos estados de insuficiencia o deterioro también, ¿sí? Eso es por lo menos es esto lo que les quiero plantear como, por lo menos para hoy. Bueno, y quedó juicio, pensamiento, juicio para la otra, para cuando continuemos después del parcial, ¿sí? Pero y ahí vamos a ver psicosis, sí, psicosis y neurosis, sí. ¿Qué? ¿Algo más? Sí, una pregunta que, de las cuantitativas, ¿cuáles dijiste que nos enfoquemos nada más? Que no... Para un poquito que te busco, ¿cómo te llamás? Paula. Ah, Paula, perdón. Pues sabés que te tengo, ahí está. Justamente las que te dije de las cuantitativas es que entiendan que las hipertimias, las exaltaciones del afecto, pueden ser placenteras o displacenteras, porque si no ponen que las placenteras son hipertímicas y las displacenteras hipotímicas, ¿me entendés? Ese es el error habitual que cometen. Entonces, la hipertimia es exaltación del ánimo o de la afectividad, que puede ser placentera o displacentera. Si, por ejemplo, tiene un contenido erótico, la hipertimia puede ser placentera. La hipertimia tiene un contenido ideacional persecutorio, suele ser displacentera. Bien. Bueno. Y después la atimia, todo eso sí hay que saberlo. No, porque atimia, no. Quédate con esto. Hipertimia placentera, hipertimia displacentera, y la hipotimia es la baja, digamos, de la... Tenés que ver hipertimia placentera y displacentera, y la hipotimia como la baja, la disminución de la función de la afectividad, que también lo vamos a ver con los síndromes demenciales y los síndromes postpsicóticos, así llamadas, porque justamente la hipotimia, lo vamos a ver de una manera muy particular, pero ahora no lo voy a agregar para no confundir, la hipotimia es una disminución de la afectividad que tiene hasta un nombre específico cuando cursa en cuadros psicóticos, ¿sí? Pero hipotimia es disminución de la afectividad, ¿sí?
No, 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 no es del sociópata, César, no, no estoy diciendo eso, por favor, no, no, no. No, 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 no. La hipotimia es una, se llama aplanamiento afectivo, la esquizofrenia, no tiene nada, no tiene que ver con, es la disminución de la afectividad, el paciente se siente vacío, y se puede ver en otros cuadros, que después vamos a ver, ¿sí? Bueno, les mando un saludo cordial. Mañana tienen el práctico y nos vemos el próximo lunes para el repaso de todos estos conceptos. Saludos, profes. En lugar del práctico, para estos conceptos van a tener el repaso en este teórico, ¿sí? Que les vaya muy bien. Buenas tardes y gracias a todos. Buenas tardes. Nos Gracias, vemos. Marcos, gracias, Hernán, gracias, estudiantes. Un saludo cordial. Chau, chau.